canal Elena Crochet y Punto, y en esta ocasión vamos a tejer una bufanda envolvente donde, bueno, pues pasaremos nuestros hombros y nos quedará, todavía me falta a mí, por terminar, pero nos quedará así rodeando nuestro cuerpo. Todavía me falta por hacer más larguito para que me cubra más, pero bueno, voy a empezar ya a enseñaros el patrón, porque mira, hasta ahora lo que tengo tejido todavía me falta pues casi el doble, ¿vale? Aquí hay un secreto para que quede así, para que se nos haga como, perdón, se nos haga como que lo tenemos girado. Y os voy a decir cómo, que es muy fácil. Se nos va a quedar girado solo. A ver, mirad, se queda como que es derecho y luego monta al revés. Y en la parte de atrás nos va a pasar igual, ¿vale? Y es simplemente al inicio, al cerrar, vamos a dar un giro y ya vamos a ir tejiendo todo el rato, se nos va a quedar así, ¿vale? Lo bonito es la puntada, como veis, esta puntada que queda muy así, muy abrigadita, en relieve. Y además es como reversible, así que se puede utilizar. Tienen que ser puntadas que queden bien también del revés, porque luego se nos va a ver en una parte el revés. Yo estoy utilizando material para que me quede así gordito. He montado 5 hebras. Los colores. Lleva 3 malvas, un pistacho y un gris. Grosor, el gancho que estoy utilizando es un 4,5. Para montar las cadenas vamos a utilizar un 5. Puedes trabajarlo con cualquier material que a ti te guste. Este es de pelito, te lo recomiendo. No este en concreto porque este lo hago yo, pero un material que tenga pelito, y si no encuentras un grosor, pues te lo puedes hacer tú misma como hago yo. ¿Vale? Entonces vamos a montar una serie de cadenas que nos rodee lo que es la parte de nuestro hombro. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, he cogido yo mi maniquí, ¿vale? Os tenéis que rodear aquí, si queréis con una cinta métrica, pues este maniquí mide 90 centímetros, pues hacemos una serie de cadenas hasta tener 90 centímetros o los que tú tengas, ¿vale? Porque esto para todas las tallas, tú te mides o directamente vas haciendo las cadenas y vas rodeándote hasta comprobar que te da tu medida. Hazlo justito, que no te quede suelto porque después el tejido va a dar un poquito y te tiene que quedar bien encajadito, que luego no se te vaya cayendo, ¿vale? Yo este me lo he probado y me queda perfecto. Tenemos que montar una serie de cadenas múltiplos de 4, eso es importante. Yo he montado 124 cadenas con este material y con el número de gancho que te he indicado, que es un 4,5. Tú tendrás que adaptarlo al material con el que tú estás trabajando, a tu medida y a tu número de gancho. Pero se puede hacer universal para todo con las indicaciones que te acabo de dar. Voy a empezar a montar una serie de cadenas, voy a hacer una muestra múltiplo de 4. Con nuestro gancho del número 5 vamos a montar las cadenas y luego seguiremos trabajando con el 3,5. Déjate un poquito de colita. Luego te explico por qué. Y empezamos a hacer cadena. Tengo el nudo y empiezo a hacer cadena contando de 4 en 4 hasta que me dé la medida que yo necesite. Aquí tengo 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, así hasta que te dé la medida que necesites. Y cuando ya tengas la medida, yo como estoy haciendo una muestra no he contado ni las cadenas, he ido contando de 4 en 4, ¿vale? Y tú ya cuando tengas esa medida vas a pasarte al gancho del 4,5 y a empezar a trabajar pues sobre la cantidad de puntos que tú tengas. Yo tenía 124, ¿vale? Contamos que este es el 124, esta última cadena. Como vamos a hacer puntos altos alargados, voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 y 1, 2, 3 y la cuarta pertenece también al punto. Entonces me voy a la quinta, ¿vale? Cuenta 1, 2, 3, 4 y en la quinta empiezo a hacer el siguiente punto. Y hacemos punto alto alargado. Saco una vez, 2 y 3. Siguiente espacio, 1, 2 y 3 veces. Porque vamos a trabajar todo el tiempo con punto alto alargado. Después empezaremos a trabajar
con punto alto alargado, pero en relieve. Ahora te explicaré también cuando ya cerremos la vuelta. Trabaja todos los puntos de esta forma y nos vemos para cerrar. Pues una vez que ya tienes todos tus puntos tejidos, tu múltiplo de 4, viene el momento de que tenemos que cerrar. Y en vez de cerrar en recto, porque aquí, ¿qué haríamos? Cerraríamos en el primer punto y habríamos cerrado en redondo. Pero queremos cerrar con un giro. Entonces, en vez de cerrar así, giro una vez. Pero mira, lo voy a hacer mejor así, mira. Estamos así, ¿no? Ponemos así el material. Giro una vez. ¿Vale? Y ya cierro. Aquí en el primer punto. Y hemos cerrado con el giro. ¿Ves que tengo un giro dado aquí? Bueno, pues esto que se nos queda aquí abierto, para que al principio no me confunda, si tienes una agujita ya lo puedes dejar terminado, pero simplemente cogiendo aquí y trayéndote esa hebra, me la voy a traer para acá, aquí, y voy a hacer así como una cadenita y ya lo tengo cerrado. ¿Vale? Para que de abajo no se te quede abierto y no te confunda. Ahora se me va a ir abriendo porque simplemente le he hecho una cadena, pero con una agujita lo podemos asegurar o simplemente aquí yo ya le podría hacer 2 o 3 nudos y ya se me quedaría. Entonces ya tengo el giro dado, como veis. ¿Veis que se queda un giro dado? Eso es importante. Ya simplemente voy a ir trabajando siempre mirando que tengo la cadena del derecho. Yo voy trabajando y voy haciendo así para que se me vaya poniendo del derecho. Bueno, pues la primera vuelta. La primera vuelta. Este patrón son 2 puntos relieve por delante, 2 puntos relieves por detrás. Daremos 2 vueltas en el mismo punto. Quiero decir, voy aquí al que ya tengo hecho. Que esta primera vuelta que hicimos no la voy a contar, ¿vale? A ver, me voy aquí, que el principio está aquí. 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 Esta primera vuelta no la voy a contar. Ahora tengo que hacer 2 en relieve. 2 puntos derechos, 2 revés. Yo le digo de derecho revés. Revés quiero decir que va por detrás. 2 relieves delante, 2 relieves detrás. 2 relieves delante, 2 relieves detrás. Y después vamos a seguir igual, pero nos vamos corriendo como un puntito. ¿Veis? En vez de seguir aquí encima de estos 2 relieves, yo hago aquí uno detrás y ya muevo un relieve delante al siguiente. ¿Veis? Y sigo 2, 2, 2, 2. Simplemente que nos movemos. Bueno, vamos a hacerlo y así lo entendéis mejor. Aquí acabamos de cerrar. Voy a hacer una cadenita y voy a coger el primer punto en relieve, que es este de las cadenas. Aquí voy a hacer un punto bajo y 3 cadenas, para que se me vea que lo he cogido en relieve por delante. Siguiente también. Y lo hacemos alargado. Los 2 siguientes van en relieve por detrás, pero alargados, ¿eh? Todo el tiempo en punto alargado. Punto alto alargado. Vale, pues ya van 2 por detrás. Siguientes 2 por delante. Siguientes 2 por detrás. Todo el tiempo hasta quedarte sin punto. Tienes que acabar, como hemos hecho un múltiplo de 4, vas a acabar con 2 relieves por detrás. Porque empezaste con 2 relieves por delante. ¿Vale? Continúo así toda la vuelta. Mira, tú vas tejiendo y vas viendo siempre estas cadenas del derecho, ¿vale? Que se nota que por la parte de atrás es diferente. O sea, que lo tienes que ir como enderezando, digamos. Porque se te va torciendo como tiene el giro dado, pero veis, ya me voy quedando con el giro aquí. Y continuamos tejiendo todos los puntitos, que siempre los veamos que estamos del derecho. Aquí van 2 atrás
2 delante, veis que se me va girando, pero yo voy poniendo derechito. 2 atrás, voy a continuar hasta llegar aquí al inicio y ya estoy en mis dos últimos puntos, que son atrás, son 2 relieves por detrás. Vale, y ahora busco aquí la tercera cadena. Recuerda que hicimos el punto bajo y 3 cadenitas. Ahí cierro, hago una cadenita y he completado una primera vuelta. Lo tienes que ver así. Bueno, pues vuelvo a poner así, que se vea bien el derecho. Y vamos a trabajar la vuelta 2, que trabajas encima de lo que te encuentras. Tengo 2 relieves, aquí hago un punto bajo, 1, 2 y 3 cadenas. Y el siguiente que va en relieve por delante también. Y se ve perfectamente que ahora vienen 2 que vienen detrás. Entonces repetimos igual que hemos hecho la vuelta 1. ¿Cómo se me presentan? 2 en relieve por delante y 2 en relieve por detrás. Y ya a partir de la siguiente vuelta, en la siguiente vuelta vamos a correr un punto de los que van relieve por delante. Lo vamos a correr y ya se mueve todo. He llegado al final con mis 2 relieves detrás y cierro aquí en la tercera cadena, aquí con deslizado. Hago una cadenita y hemos completado 2 vueltas. La primera no la vamos a contar, la que hicimos en primeramente sobre las cadenas en punto alto, eso no lo contamos. Y tengo 2 en relieve hechas ahora mismo, aunque parezca que hay 3. Tengo 2 cogidas en relieve, nada más. Cada 2 vueltas en relieve haremos lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Deslizarnos un puntito de los que van en relieve. Entonces, si yo quiero hacer este y este relieve por delante, en el que estoy iría en relieve por detrás. Sería 1 relieve por detrás. Aquí he hecho un punto bajo relieve por detrás con 3 cadenas. Y los 2 siguientes van en relieve por delante, porque me quiero mover un punto. ¿Vale? Con lo que si he empezado con un relieve por detrás, voy a terminar con un relieve por detrás. Y ya tendría los 2. Y aquí, como veis, me he movido estos 2 relieves por delante, los he movido hacia acá. Tengo uno encima del último, más uno que me he desplazado. Entonces ahora van 2 relieves por detrás. Uno sobre ese relieve que ya estaba por detrás y uno sobre uno de los 2 que van por delante. Bueno, esto no tiene ninguna complicación, ¿eh? Que igual yo explicándolo así tanto os lío más que lo que realmente es, porque aquí me he confundido. Porque ahora seguimos haciendo 2 delante, 2 detrás simplemente. ¿Vale? Ahora van 2 detrás. Bueno, pues ahora van 2 delante. Ya una vez que hemos movido no tenemos que pensar nada más. Simplemente que van 2 delante y 2 detrás. Y que nos hemos movido un punto. Hay que prestar atención porque estás viendo el que va adelante, no te va a dar problema porque sabes que va adelante, pero el que estás viendo que va detrás, como también lo tienes que coger por delante, te puede confundir. Pero simplemente lo que estoy haciendo es, de nuevo, 2 delante, 2 detrás, 2 delante, 2 detrás, 2 delante. Tienes que hacer el movimiento aquí en tu primer punto, es donde tú ya indicas cómo tienes que hacer el resto de la vuelta. Voy a completar ya haciendo pues eso. Ahora tengo que hacer 2 detrás, 2 delante todo el tiempo.
y nos vemos al final. He hecho los dos delante y el que me falta que va por detrás, y ya cierro al primero que también iba por detrás, porque empezamos así, cadenita. Bueno, pues ahora ya hemos completado la primera vuelta en la que nos hemos movido y hacemos una segunda como se nos presentan los puntos. Y hasta la siguiente no cambiaremos. Cambiamos cada dos. Entonces esta la tengo que hacer igual. Quiere decir que vuelvo a empezar por detrás. Punto bajo, 1, 2, 3. Y ya como se me presentan. Aquí tengo 2 por delante. Dos por detrás. Dos por delante. Y 2 por detrás. Y así todo el tiempo hasta completar todos los puntos. Y ya sabríamos hacer el patrón. Siguiente vuelta, me vuelvo a mover. Entonces tengo que tener en cuenta que donde tengo estos dos, aquí va uno delante y en el siguiente, en el primero que va detrás, también va otro, para poderme mover. Entonces ahora al inicio vemos cómo tenemos que hacer para conseguir eso. Y va a ser muy fácil porque, si aquí va 1 y 2, aquí van 2 detrás, con lo cual empezaré. Esta vez hemos empezado 1 delante y ya 2 detrás, o sea, perdón, 1 detrás y ya 2 delante, pues la siguiente vez que tengo que cambiar tendré que hacer 2 detrás para que me coincidan aquí 2 delante. Es muy intuitivo. Simplemente tenemos que observar lo que tenemos aquí, cómo modificarlo para corrernos un puntito. Vuelvo a cerrar la vuelta en la tercera cadena. Cadenita. Bueno, pues como ya hemos hecho esas dos vueltas, ¿veis? Vuelvo a tenerme que mover. Estoy encima de uno por detrás, el que está delante, el que está anterior también es uno por detrás. Aquí tengo los dos por detrás, los dos por delante. Y yo tengo que moverme, como hemos dicho. Bueno, pues iría detrás, detrás, delante, delante. Aquí el primero por detrás, 1, 2, 3 cadenas, el siguiente también. Y ya aquí hacemos los dos por delante. 1 y 2. Y ya hemos movido el patrón. ¿Veis? Que nos va así. Pues ya seguimos con el patrón, 2 por detrás, 2 por delante. Dos por delante. Dos por detrás. Dos por delante. Vamos a completar la vuelta y la siguiente vuelta será como se nos presentan los puntos. Tenemos que trabajar encima, 2 por delante, 2 por detrás, tal como los vamos encontrando. Empezaremos con 2 por detrás porque hemos empezado así, 2 delante, 2 detrás, ¿vale? Así habremos completado ya de nuevo otra vez el motivo y tendríamos que volver otra vez a corrernos un puntito. Ya hemos completado la vuelta con los 2 por delante porque empezamos con los 2 por detrás. Y aquí en la tercera cadenita, cierro con deslizado una cadenita. Y empiezo la nueva vuelta que tiene que ser como
os dije antes, es como si fuera la vuelta 2, entonces tengo que volver a trabajar en los mismos, como se me presentan. Pues aquí se me presentan que tengo 2 por detrás, así que hago el punto bajo y las 3 cadenas. Y el siguiente que va por detrás. Y se me presentan 2 delante, tengo que hacer 2 delante. Porque esta sería como la vuelta 2, en la que hacemos como se nos presentan. Se me presentan detrás, pues detrás. Se me presentan delante, delante. ¿Vale? Y todo el tiempo vamos a ir trabajando así. Ya está explicado el patrón. ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer un par de puntos más para cómo movernos. La siguiente que ya toca movernos. Vuelvo a explicarlo, pero yo creo que ya lo habéis entendido, ¿no? Venga. Pues como aquí empezamos con 2 detrás y aquí tengo 2 delante, y yo tengo que tener en cuenta que aquí va 1 y 2 delante, de los dos, el de aquí y este van delante, pues aquí van 2 detrás, con lo cual empiezo con 1 delante. Empiezo, el primero es 1 delante y ya van 2 detrás, 2 delante. ¿Veis? O sea que es que te lo vas a encontrar fácilmente visualizando aquí, incluso los puntos que no los tengo hechos, pero cuando termine la vuelta también me indican. Aquí iría la siguiente vez que tengo que cambiar. Si estos 2 van delante, estos 2 van detrás, con lo cual en uno que me queda va delante. Delante, detrás, delante, detrás. Entonces, si empieza con 1 delante, terminaría con 1 delante y cerraría para tener aquí los 2 delante. 1 delante, 2 detrás, 1 delante, 2 detrás, 1 delante. Estos son los que tienen que ir delante para podernos mover. Bueno, pues ya es cuestión de que tú sigas trabajando hasta el largo que a ti te guste, porque el ancho ya lo tenemos. Aquí irían mis hombros y como veis queda girado. Una vez puesto te puede quedar girado y detrás recto, o si nos movemos el giro, ya habéis visto que pueden quedar girados las dos partes. Que aquí tan chiquitín es muy complicado enseñároslo, pero mira, ahora lo he conseguido. Que queda el giro aquí y queda el giro aquí también. Nos da esas dos opciones. Bueno, pues ya eso, lo que acabo de deciros es lo que tenéis que hacer todo el tiempo. Yo tengo hecho un trocito, pero no tengo mucho todavía. Mira, yo de momento tengo tejido. Esto es una medida que os voy a dar para nada porque no es todavía. Llevo tejido 18 centímetros y me queda todavía un buen trozo, ¿eh? No sé, por lo menos 10 centímetros más mínimo. Voy a seguir tejiendo. Cuando tenga ya la medida que a mí me gusta, os voy a indicar en medida lo que yo he tejido. En vueltas no hace falta que os dé la cantidad de vueltas, porque no vamos a estar contando vueltas, no hace falta. Simplemente con medida ya, pero también es verdad que lo podéis hacer a vuestro gusto. Mirad, qué chulo queda esta puntada. Queda muy, muy bonita. Voy a seguir tejiendo y nos vemos con las medidas. He parado de tejer y ya me queda como me gusta que me quede. Y te voy a dar mi medida, pero tú podrías seguir un poco más o hacerlo más corto. He tejido durante 35 centímetros. Que no me entra aquí en la cámara, pero lo vais a ver aquí. 35, ¿vale? Que ahora se me acaba de encoger, pero yo lo medí antes y me medía 35. Sí, 35. Es que no sé cómo lo voy a hacer para que me entre. 35 centímetros. Vale, bueno, pues ya está, pero es lo que te digo, que si quieres tejer un poco más, puedes llegar incluso hasta 40. Más ya sería incómodo. Y como ya lo tengo listo, no hay que hacerle nada más, únicamente rematar esta hebra del final. Acabas con las 2 vueltas, ¿vale? Tienes que completar las 2 vueltas. Y recordad que aquí dejamos una hebrita que yo la he dejado más bien corta, pero bueno,
ahora hago lo que pueda para rematar bien. Por eso yo te dije en un principio cuando hice la muestra que dejaras una hebra un poquito más larga. Pero igualmente se puede rematar, claro. Lo ideal es coger una agujita lanera, que si lo hubiera dejado larga hubiera sido para mí más cómodo. Y ahora vamos a pasar por el primer punto. Busco mi primer punto aquí. ¿Vale? Y vuelvo a pasar otra vez por este. Es que me he dejado la hebra. No he tenido eso en cuenta. Pero bueno, por lo menos te lo he podido decir a ti. Aquí. Volvemos a pasar. ¿Vale? Las veces que sea necesaria para que esto se te quede bien cerradito. Y ya por último, voy a pasar aquí otra vez. Y ya por último, tendremos que asegurarlo. Entonces, si tuviera la hebra más larga, pues directamente hago un par de nudos. Pero como no la tengo, lo que voy a hacer es, voy a pasar con el ganchillo. A ver si puedo, aquí. La mitad de la hebra. Y voy a hacer unos cuantos nudos. Vale. Y ya simplemente escondemos el resto. Que nos quede por aquí. Lo vas escondiendo y lo cortas. Vaya. Ten en cuenta que mi lana es de varias hebras y por eso se engancha un poco más. Tiene sus pros y sus contras. Bueno, pues ya una vez que lo has terminado de esconder un poquito, pues simplemente cortas ahí. Y ya lo tienes cerrado. Así que voy a hacer lo mismo aquí. Voy a esconder esta hebrita. A rematarla. Rematada, pues ya tendríamos terminado nuestra bufanda multiposición, porque si os habéis dado cuenta, podemos jugar con ella. Esta parte recta, tanto hacia adelante como a tu espalda, y luego el nudo pues igual, tanto hacia adelante como a la espalda, o repartir, porque como aquí si te haces dos nudos y dejas una parte recta, se te hace como dos giros, pues simplemente dejando un giro y pasando el otro giro atrás, que también queda muy mono. También te lo puedes poner así. ¿Veis? Ya he pasado un giro y tengo uno delante y el otro lo dejaría hacia atrás. Y bueno, como habéis visto en la foto, incluso para subírtelo hacia arriba, dejarlo tipo cuello, más cortito, y esto hacia arriba la cabeza, y te sirve hasta de gorro. Bueno, tiene infinidad de posiciones. Simplemente con ese gesto que hicimos al inicio, para que se nos quede virada, se nos quede girada y podamos jugar con ella. Y a mí me parece una pasada la puntada. La puntada es una pasada para utilizar en infinidad de proyectos. Todo lo que necesite que sea tupidito, tipo mantita o un abriguito, cualquier cosita de esta, con esta puntada tan sencilla te va a quedar bonita. Espero que te haya gustado, que te animes a hacerlo, porque de verdad que merece mucho la pena. Ahora viene mucho frío por aquí, así que tengo que pensar en este tipo de proyectos para estar calentita. Espero que te eche mucho regalito los Reyes Magos, y yo sé que en todos los países no hay esa festividad, pero bueno, aquí en España la celebramos mucho, así que espero que hayas recibido muchos regalitos, que reciba muchos regalitos, y que si quieres te autorregale esta bufanda. Solo tienes que ponerte a hacerla. Nos vemos prontito. Hasta luego.